Dios les bendiga, amados hermanos. Les habla su servidor, el hermano Ever Julio Liscano. Es para mí un privilegio que el Señor me regale la oportunidad una vez más de compartir tu santa y bendita palabra. Mi saludo especial a los hermanos de Ipú Palmeras, a cada uno de ellos, hermanos y hermanas, y a todos los demás hermanos y amigos que nos verán por medio de las diferentes redes sociales. Bueno, en esta ocasión quiero compartirles la enseñanza de la palabra de Dios bajo el título Deja el temor para las cosas de Dios. De eso vamos a hablar. Deja el temor para las cosas de Dios. Son muchas las cosas buenas, si hacemos una mirada retrospectiva, son muchas las cosas buenas que tal vez nos hemos perdido por causa de los temores, del miedo. Si le preguntamos, por ejemplo, a los estudiantes, algo típico en ellos es que muchas veces el profesor hace una pregunta y alguno de ellos, seguramente alguno de los que me escuchan le ha pasado, sabe la respuesta, pero por el temor a equivocarse, por el temor a decirlo en público, por el temor al que dirán, no dice la respuesta, y cuando el profesor dice, vea, esta era la respuesta correcta, solo queda lamentarse y perderse algo bueno. ¿Por qué? Porque el miedo, el temor no le dejó actuar. Tal vez lo mismo nos ha pasado a nivel económico. En los negocios suele pasar que a veces el Señor nos da oportunidades de invertir, de hacer un negocio, de comprar una casa, etcétera. Pero muchas veces el temor no nos deja, el miedo no nos deja avanzar. Y luego sencillamente con el tiempo vemos la oportunidad, miramos hacia atrás y decimos, esa casa me la vendían muy barato, ese lote me lo vendían, ese negocio me lo vendían fiado. Y solamente queda la tristeza de lo que el temor no nos dejó avanzar. Yo quiero decirles que a nivel espiritual, en nuestra relación con Dios, también suele suceder exactamente lo mismo. El miedo o el temor no permite que avancemos en el conocimiento de Dios, en el servicio a Dios, en la madurez, en toda la relación con Dios. Los temores o los miedos a veces ni siquiera dejan que una persona nueva empiece su vida cristiana, su vida espiritual. Entonces, qué bueno que el Señor nos ayude a dejar a un lado un poco los temores y los miedos para seguir adelante. Por eso el título de la enseñanza, se lo recuerdo, es Deja el temor para las cosas de Dios. Vamos a mirar un texto, dos ejemplos. Vamos a mirar el primer texto bíblico que está en el Evangelio según Lucas, capítulo 1, versículo 28 al 30. El contexto de estos versículos que voy a leer es acerca de la Virgen María, cuando Dios envía al arcángel Gabriel a que le dé la noticia, le informe que ella ha sido la mujer escogida para que milagrosamente, por obra del Espíritu Santo, conciba al Señor Jesús. Entonces, leamos esos textos. Lucas 1:28 dice: y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Dice la Biblia que inicialmente, cuando María recibe este mensaje, imagínense, se le apareció nada más que el arcángel Gabriel. Y le dice a María: usted ha sido la escogida de Dios. Usted entre todas las mujeres, Dios la ha escogido y la ha escogido para una gran misión. Usted va a ser la madre del Salvador del mundo, la mamá del unigénito Hijo de Dios. El Señor la ha querido bendecir, tiene un propósito grande con usted, con su vida. Dice la Biblia que inicialmente María, ¿cómo reaccionó? Se turbó, se asombró, se asustó, tuvo temor, tuvo miedo. Normalmente, no la critico, es apenas algo normal que a uno se le aparezca un arcángel y le diga que uno tiene tremenda misión, ¿cierto? Eso produce cierto temor a la responsabilidad, además la presencia de un arcángel, entre otras cosas. María entonces estaba inicialmente, le repito, turbada. El ángel le da tremendo mensaje, le dice: el Espíritu Santo va a venir sobre usted. Pero ¿qué me gusta de María? Además que cuando el ángel la ve turbada, el ángel le da unas palabras
claves de parte de Dios que yo quisiera que se nos quedaran a nosotros. El ángel, cuando la vio así, como indecisa, como asustada, como turbada, como que, Dios mío, ahora sí podré, si seré capaz de cumplir esa misión. El ángel le dice: María, no temas, que es el mensaje que se nos debe quedar a cada uno de nosotros cuando Dios nos ha escogido para un propósito, nos llame a la salvación, al servicio, cualquier cosa. No temas. Es verdad que la responsabilidad a veces da temor, es verdad que las cosas de Dios son muy grandes, son muy santas, pero no debemos dejarnos dominar por el miedo o el temor, porque entonces nos perderemos grandes oportunidades en Dios, porque entonces no haremos nada, porque el miedo no nos dejará hacer nada productivo para Dios. ¿Qué me gusta de la Virgen María? La reacción que ella tiene, la actitud que toma la Virgen María. Mire cómo dice el versículo más abajo, el versículo 38. ¿Cómo enfrenta María este gran reto que tiene esta mujer? En el versículo 38 dice: entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Entonces, María, ¿cómo enfrenta esto? María se llena de fe, María se llena de confianza. María deja a un lado el temor, deja a un lado la incertidumbre y sencillamente le dice a Dios: Señor, aquí está mi vida, Señor, cuenta conmigo, Señor, aquí estoy, yo soy tu sierva, dice la Virgen María. Cuando el arcángel ve que María ya está dispuesta, ya ha creído, ya se ha llenado de fe, de valor, el ángel dice: bueno, he acabado mi misión, y se va, porque ya sabe que esa mujer se ha llenado de confianza y de valor para aceptar los planes que Dios tiene para su vida. Qué bonito. Yo invito a todas las mujeres y aún a los hombres que miremos este gran ejemplo de la Virgen María, cómo asume un reto en Dios y para Dios, cómo no le da miedo enfrentar las cosas de Dios, cómo aunque inicialmente sí tuvo temor, tuvo miedo, pero dejó miedo a un lado y tomó una decisión voluntaria de aceptar la voluntad de Dios para su vida. Hay una gran cantidad de personas que saben que Dios tiene planes para sus vidas. Amigo y amiga, usted que me escucha, usted que sabe que Dios tiene propósitos con usted, de salvarlo, de usar su vida, de bendecirlo, de ayudarlo, pero les da miedo, les da temor tomar la decisión de aceptar los planes de Dios para su vida. Yo les animo: deje el miedo, no tengas temor. ¿Qué de malo podrá tener Dios para nosotros? Él nos va a ayudar. Me preguntaba yo en esta historia: ¿qué hubiese pasado con la Virgen María si la Virgen María se hubiera dejado llevar por el miedo, por el temor que tuvo inicialmente? Si ella no hubiese controlado eso, ¿qué hubiese pasado si hubiese seguido diciendo: no, a mí me da mucho temor, a mí me da miedo, yo no puedo, tal vez yo no voy a ser capaz de criar bien ese niño? Además, imagínense, el Hijo de Dios, el unigénito que Dios, el único hombre que Dios engendró. ¿Qué tal que María hubiera dicho: no, yo no soy capaz de llevar esa responsabilidad, esa carga sobre mis hombros, búsquese otra? María se hubiera perdido esa bendición. Creo que algunas personas están dejando pasar los planes que Dios tiene para sus vidas. Yo les animo, hermanos, Dios tiene propósitos y planes con todos y cada uno de nosotros. Así que cuando usted se dé cuenta de las bendiciones, de los planes de Dios por medio de su palabra, hermano, agárrese de Dios y de valor y de fe y de confianza en el Señor para aceptar los planes de Dios. No diga que le da miedo, no diga que tiene temor, y eso va a ser una excusa para no avanzar en la vida cristiana, para no seguir a Cristo, para no vivir en santidad, para no servir a Dios. Gracias a Dios que esta mujer enfrentó este reto como lo debe enfrentar un hombre, una mujer de Dios, con fe, con confianza, con valor, con dependencia de Dios. Vamos a mirar un segundo ejemplo. Y vamos a mirar el ejemplo de los apóstoles, cuando el Señor llama a los principales apóstoles, a Pedro, Juan y Jacobo. Eso está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 5, desde el versículo 8 y 9. Lucas 5, 8 y 9.
El contexto de estos pasajes que vamos a leer es cuando el Señor encontró a Pedro y ellos habían pescado toda la noche pero no habían sacado nada. Entonces el Señor en la mañana llega y le dice a Pedro, boga mar adentro, y bueno, le dice que tire la red a la derecha. Luego Pedro con Juan y Jacobo sacan la barca llena, la red llena de peces. Es ahí ese contexto donde vamos a leer Lucas 5:8. Dice: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Dice claramente la Biblia que Pedro, al ver el milagro del Señor Jesús, a ver la grandeza del Señor Jesús, su santidad, todo lo que Él es, y lo que había hecho y esa pesca milagrosa, lo primero que hace el Señor es decirle al Señor Jesús: Señor, aléjate de mí porque yo soy un hombre pecador. ¿Qué es lo que muchas personas les suele suceder? Cuando se acerca el Señor, se llega a ellos, cuando van a un culto, cuando tienen una experiencia con Dios, cuando se ora por ellos, cuando sienten la presencia de Dios, cuando escuchan la predicación de la palabra. Parece que un común denominador inicialmente es que las personas tienen como cierto temor, cierto miedo. Y pienso que es apenas un poco común. Dese cuenta lo primero que Pedro, cuando está en la presencia de Dios y se da cuenta que Jesús es sublime, que Jesús es santo, que Jesús es poderoso, lo primero que él se da cuenta es su condición. Dice: yo soy un hombre pecador, aléjese de mí. Como que Pedro dice: el cristianismo no es para mí, el evangelio no es para mí, yo soy muy pecador. Son muchas las personas que a mí personalmente me han preguntado: pero yo así tan pecador, pero yo que he cometido este pecado, pero yo que he hecho esto, yo que he hecho lo otro, ¿sí será que yo sí puedo ser cristiano? ¿Sí será que el evangelio es para mí? ¿Sí será que yo sí puedo vivir la vida cristiana? Claro que sí. De paso, el Señor dijo que Él vino a buscar los enfermos o los pecadores, no los santos. Son los pecadores los que necesitan un Salvador, al Señor Jesucristo. Y Jesús vino a buscar pecadores como usted y como lo era yo. Bendito el nombre del Señor. Entonces Pedro representa con estas palabras cuando dice: Señor, aléjate de mí que soy hombre pecador. Esa es como la típica persona que cuando quiere empezar la vida cristiana como que ve el evangelio muy lejano de él, como que dice: vea, pastor o hermanos o cristianos o evangélicos, no, como que ni se junten conmigo, que yo ando muy mal, que yo ando en malos pasos, que yo ando en pecado, que yo he hecho esto, y ellos mismos como que dicen: yo no soy merecedor de ser cristiano. Pero yo quiero decirle que usted sí merece, no porque no lo ganemos, sino por lo que Cristo hizo. Porque le repito, el Señor vino a buscar a pecadores. Bendito el nombre del Señor. Entonces luego dice la Biblia que Pedro, dice literalmente el verso 9, que se apoderó el temor de él, pero no solamente de él, sino de los otros apóstoles que estaban también con él. Se apoderó el temor. Y yo quiero decirles, es que me causa mucho impacto como Pedro le dice al Señor. Pedro le dice: Señor, apártate de mí, aléjate de mí, sepárate de mí. Pero hermano, es que como si el Señor vino a eso, a estar unidos con nosotros, vino a salvarnos, vino a habitar aún lo más cercano de nosotros en nuestro corazón. Entonces, por muy pecador que uno sea, el Señor nos ama, nos viene a buscar, claro, no para que sigamos viviendo en pecado. Él se encargará de cambiarnos. Pero que me he dado cuenta con las personas nuevas que llegan, que empiezan a estudiar la palabra, a orar, a acercarse al evangelio, a conocer un poco de acerca de los caminos de salvación, de los caminos de Dios. Ellos empiezan a mirar como que el evangelio es algo muy serio, como que Dios es muy santo y ellos muy pecadores, como que el Señor, cuando leen la palabra, dice: no, pero es que aquí todo lo que yo hago precisamente dice que no se debe hacer. Como que ellos dicen: no, eso es imposible que yo viva una vida santa. No, apártense de mí, que el evangelio no es para mí, la salvación no es para mí, la iglesia, el cristianismo no es para mí. Yo quiero decirles: sí es para usted, amigo que me escucha.
Entonces, cuando Pedro estaba con ese temor, queriendo distanciarse del Señor, queriendo decir, no, yo soy un pecador, yo no puedo ser cristiano, yo no puedo ser evangélico. Pedro tenía temores. No sé si se han dado cuenta esas personas nuevas que dicen, no, yo no soy capaz de llevar una vida santa. Yo voy a culto, pero no, yo no me bautizo, yo no sigo el evangelio porque yo no soy capaz de dejar el pecado, yo no soy capaz de dejar el licor, yo no soy capaz de dejar la fornicación, yo no soy capaz de dejar la mentira, etc. De pronto así estaba Pedro, pero yo quiero decirles o mostrarles qué le respondió Jesús a Pedro cuando vio a Pedro que se sentía pecador, lleno de temor. Mire cómo dice el Señor Jesús, cómo le respondió a Pedro. Dice el versículo 10: y asimismo de Jacobo y Juan y de los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, este parecito que me interesa, pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Qué palabra más confortable, diría yo. Qué palabra tan confortable. Jesús le dijo, no temas. No temas. Esas son las palabras del Señor Jesús. No temas. Entonces, quisiera que este mensaje le llegara a todos aquellos amigos o hermanos que están con temores, que están con miedos para servirle a Dios, para tomar una decisión de entregar su vida al Señor. Jesucristo nos dice, no temas. Pero escúchenme, ese no temas no es porque, no son unas palabras de relleno, no temas porque para animarnos solamente, para darnos motivación solamente, no, es que no temas es porque Él nos va a ayudar. Cuando Jesús dice no temas es porque Él va a estar con nosotros. No temas es porque Él nos va a dar las fuerzas. Él nos va a quitar la esclavitud del pecado. Él va a romper las ataduras de pecado. Él nos va a liberar. Él va a colocar su Santo Espíritu en nuestras vidas. Él cambia. Jesús es experto en cambiar la vida de los pecadores por santos. Bendito el nombre del Señor. Entonces, cuando Jesús nos dice no temas, todos aquellos amigos que tienen miedo de seguir el evangelio, miedo de que de pronto no van a dar la talla, miedo que van a fallarle a Dios, miedo de que yo no me bautizo porque tal que me bautice y vuelva atrás, que tal que me bautice y peque, que tal, no tema. Que usted no va a seguir el evangelio solo. Jesucristo lo va a agarrar de la mano y no lo va a soltar. Él lo va a ayudar. Siendo sincero, realmente ninguno de nosotros podíamos ser cristianos. Yo no podía ser cristiano, nadie podía ser cristiano. Es que Jesús fue el que hizo en nosotros que pudiéramos. Él se nos metió en el alma, en el corazón. Él cambió toda nuestra manera de vivir. Es más, Él nos hizo unas nuevas criaturas, nuevas personas. Bendito el nombre del Señor. Entonces, querido amigo, querido hermano que escucha este mensaje, estas palabras, yo quiero decirles que no tenga amigo y amiga. Hay algunos amigos que han oído la palabra de Dios. Algunos amigos que han estado escuchando la palabra del Señor Jesús, que ya saben orar, que leen la Biblia, que tienen temor de Dios, pero el miedo, el temor a no ser un buen cristiano, el temor a entregar su vida de lleno al Señor Jesús, no les ha permitido avanzar. Entonces, todos ustedes, yo les diría, no tengan miedo. No tengan miedo de tomar la decisión de bautizarse en el nombre de Jesucristo. No tenga miedo de entregarle su vida al Señor Jesús. No tenga miedo de servirle al Señor Jesús. Oiga, hermano, usted que Dios le ha dado la oportunidad de cantar, de dirigir un culto, de evangelizar, de predicar, de orar por los enfermos, de echar fuera un demonio, lo que sea. No temas, no tenga miedo y ponga su vida en las manos del Señor Jesús para el servicio que Él nos va a usar a todos. Bendito el nombre del Señor Jesús. No tengamos temor. De pronto, si hay algún hermano que le da miedo, ¿cómo será recibir el Espíritu Santo? No tenga temor de recibir el Espíritu Santo. No tenga temor de hablar en lenguas por el Espíritu Santo. Permita que el Espíritu Santo tome su vida y pueda tener esa gloriosa experiencia. Entonces, que Dios nos ayude para que el
temor no nos amarre. Hay una cantidad de personas que no han empezado su vida cristiana, que no se han bautizado, que no han recibido el Espíritu Santo, que no le sirven a Dios solo por el miedo, solo por el temor. Pero en este día hay poder en el nombre de Jesucristo. Que el Señor nos quite todo temor, todo miedo, y nos llene de su espíritu, de valentía, de fe, de convicción, de poder. Eso es lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Que el Señor sea fortaleciendo nuestro espíritu, bendito el nombre del Señor. ¿Para qué? Para seguir la vida cristiana, para servirle, para bautizarse, para ser lleno del poder del Espíritu Santo. Entonces quiero decirle a los amigos que no es por nuestras justicias que somos salvos, sino son por sus muchas misericordias. Que no es por nuestra fuerza, que es por su poder. Que no es por nuestra perfección, sino que es por su gracia. Que no es por nuestra fidelidad, sino es por su amor. Todos aquellos amigos que escuchan esta palabra, anímese, tome la decisión de entregarle su vida a Jesucristo. Tome la decisión gloriosa de bautizarse en el nombre de Jesús. Usted que me escucha y le ha dado miedo tomar la decisión de bautizarse, le da temor fallarle a Dios, hermano, amigo, yo le animo, bautícese en el nombre de Jesucristo, deje el miedo, entréguele su vida al Señor. Que si Jesucristo me ayudó a mí, lo va a ayudar a usted y nos ha ayudado a muchos. Y todo el que se acerca a Él, el Señor dijo que viniéramos a Él. Y el que viene a Él, Él le recibe y le toma de la mano y nunca le suelta. Ya para terminar quisiera leerles, hay unos textos en la Biblia que siempre me han impactado. Están de hecho en el libro del Apocalipsis. Hace tiempo leí estos textos y nunca dejan de impactarme. ¿Por qué? Porque ahí da una lista de las personas que es como que enumeraron qué tipo de personas van a ir al infierno, se van a perder eternamente. Y cuando leí esa lista, desde la primera vez hasta el día de hoy, no se me puede olvidar algunos personajes o algunos pecados o algunas conductas o actitudes que tienen las personas que van a ir al infierno. Permítame compartirles esos últimos textos. Apocalipsis capítulo 21, versículos 7 y 8. Dice el versículo 7, dice el Señor Jesús: el que venciere heredará todas las cosas. Así que, amigo y hermano, espero que hoy usted tome una decisión de victoria, de vencedor. ¿Venza qué? El miedo el temor a entregarle al Señor, el temor a bautizarse, el temor a servir, el temor a orar, el temor a lo que sea. Vamos a vencer eso. Dice, el que venciere heredará todas las cosas. Dice Jesús, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Versículo 8, Apocalipsis 21, 8. Pero, o sea, los que no vencieren, ahora viene el contraste, pero los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios y hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Esta es la muerte segunda. ¿Qué fue lo que me impactó de acá? ¿Cuáles son los primeros que en la lista escribe el apóstol Juan, que enumera, que van a ir al infierno? ¿Quiénes son los primeros? Antes de leer estos versículos, si a mí me hubieran preguntado, bueno, ¿quiénes serán los primeros? Yo diría de pronto, no, los homicidas, aquellas personas que han matado mucha gente, ¿cierto? Aquel que ha hecho mucho daño. Pero ¿quién encabeza la lista en Apocalipsis 21:8, los que van al infierno? Dice, pero los cobardes e incrédulos. Qué tristeza y qué dolor. Que muchas personas se van a perder en el infierno eternamente. ¿Por qué? Por cobardía, por miedo, por cobardía, por temor e incredulidad, porque la una va amarrada con la otra. Todo aquel que tiene miedo, que tiene cobardía, que tiene temor, le falta la fe. Por eso es incrédulo, cree que no va a ser capaz de ser cristiano, cree que no va a ser capaz de vivir en santidad, cree que no va a ser capaz de bautizarse, cree que no va a ser capaz de vivir para Dios. ¿Pero por qué? Porque desconfía de Dios. Porque Dios no va a proponer un evangelio que los seres humanos no podamos vivir. Hermanos, si Dios nos pide algo es porque se puede, y se puede por Él, como dijo el apóstol Pablo.
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Podemos, ¿por qué? Porque Él nos da las fuerzas, porque Él pone su Santo Espíritu en nosotros, porque Él da el querer como el hacer por su buena voluntad, porque Él nos toma de la mano, porque Él nos guía, Él nos ayuda, Él nos guarda, Él nos dirige, Él nos da nuevas fuerzas. Él ha proporcionado todo para que todos los seres humanos puedan ser salvos. ¿Qué necesita usted, amigo que me escucha? Tener fe, dejar el miedo, dejar el temor para las cosas de Dios, seguir a Cristo con valentía, con ánimo pronto, con esfuerzo, esforzarnos para las cosas de Dios, tener fe. Dios nos guarde. Qué tristeza. Solo Dios sabe cuántas personas se van a perder el infierno por cobardes, porque le dio miedo entregar su vida a Jesucristo, le dio miedo tomar la decisión seria y firme, decir: a partir de hoy entrego mi vida al Señor, a partir de hoy seré cristiano. Tomar la decisión seria de bautizarse en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Tomar decisiones firmes y serias en Dios. Decirle al pecado: hasta hoy pecado, a partir de hoy con Cristo. Entonces, ya para terminar, permítame, hoy voy a hacer una oración. Quiero animar a todas aquellas personas que me están escuchando, sean hermanos o amigos. Si es usted un amigo o una amiga que le ha dado miedo tomar la decisión de ser cristiano, quiero que tome la decisión hoy en el nombre del Señor Jesús. Si es usted un amigo, una amiga que le da miedo, ha escuchado el evangelio hace tiempo y no se ha bautizado porque le da temor bautizarse, por no fallarle a Dios, tome hoy la decisión firme que Dios le va a ayudar. Solo ponga su vida en las manos del Señor. Si es usted un hermano que le ha dado miedo servirle al Señor, bien sea en el canto, en la alabanza, en el evangelismo, predicando, dirigiendo, orando por enfermos, le ha dado miedo echar fuera un demonio, le ha dado miedo a algo, le invito hoy mismo, deje el miedo y en el nombre de Jesucristo tome hoy la firme decisión de servir a Dios. Dígale: Señor, como dijo la Virgen María, aquí está tu sierva, aquí está tu siervo en tus manos, usa mi vida como tú quieras. Vamos a hacer una oración. Hoy les invito a que tomen la decisión. Vamos a orar. Voy a orar por cada uno de ustedes, que el Señor les fortalezca, les dé valor, les dé fe y nos ayude a todos. Oremos. Soberano Señor Jesús, Señor, he compartido tu santa palabra. Señor, tú conoces la vida, la mente, el corazón de cada amigo y hermano que ha escuchado esta palabra. Tú sabes, conoces nuestros temores, Señor, porque todos hemos tenido miedos y temores. Pero, Señor, aún hoy tú sigues diciendo: no temas. Como le dijiste aquel día a Pedro: no temas. Señor, que esta palabra llegue al corazón de un hermano, un amigo, y eche fuera todo el temor. En el nombre del Señor Jesús de Nazaret, echamos fuera todo temor, todo miedo para seguir a Cristo, para bautizarse, toda indecisión para servir a Dios. En el nombre de Jesucristo hay libertad para seguir en las cosas de Dios, para avanzar, para crecer sin miedo en el Señor. En tu santo nombre te lo pido, Jesús, ayúdanos. Derrama un espíritu de fe, de convicción, de valentía. En tu nombre, Señor, te lo pido. Amén y amén. Dios les bendiga y adelante en el nombre del Señor Jesús. Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a entonar esa hermosa alabanza que se titula: Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Gloria al Señor. Y dice así: cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí la duda, la tristeza y el temor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó, y hoy puedo cantar de su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó, y hoy puedo cantar de su amor. Deja que Cristo te transforme a ti, que cambie tu vida también.
Piensa en la cruz donde murió por ti y ábrele a Él tu corazón. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar de su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar de su amor. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí la duda, la tristeza y el temor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar de su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar de su amor. Y deja que Cristo te transforme a ti, que cambie tu vida también. Piensa en la cruz donde murió por ti y ábrele a Él tu corazón. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar de su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar de su amor. Dios les bendiga, mis hermanos.